Muy buenas tardes, bienvenidos a esta última mesa redonda del coloquio Los intérpretes, la música contemporánea vista por sus intérpretes. Y el día de hoy tengo a 4 maravillosos invitados, 2 cantantes, Lourdes Ambrís y Carmina Escobar, y 2 directores de escena, María Moret y Sergio Vela, a quienes les doy la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. El tema de esta charla la he pensado como el espacio interior y el espacio exterior. Y quisiera empezar preguntándole a Lourdes Ambrís sobre cómo trabaja ella la interiorización de los personajes, sean personajes reales o imaginarios, cuando está trabajando una obra vocal. Cómo no, muchas gracias. Buenas tardes a todos, me da mucho gusto poder participar en esta charla. Y pues entrando en el tema que propone Ana, me parece que es muy interesante esta concepción tuya del espacio interior, porque realmente cuando un intérprete, en este caso un cantante, le da vida a una imagen, porque muchas veces, no, como dices, no es un personaje real, no necesariamente es una persona auténtica, a veces es la imagen de algo. Y cuando un compositor piensa en ese algo que quiere expresar, el intérprete tiene que entender que su voz no es el protagonista de esa historia. En realidad el protagonista de la historia es la imagen o la idea que el compositor quiso plasmar. Y muchas veces nuestro instrumento, de hecho, lo que tiene que expresar es una situación, una idea, una percepción, que es la forma en que el compositor comprende alguna cosa que quiere decir. Estoy pensando específicamente en una ópera de Víctor Rasgado que se llama Paso del Norte, en donde al compositor le pareció que no era necesario tener 20 personajes, sino que con 4 intérpretes podía llevar a la realidad estos personajes que quería tocar. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que no es lo mismo prestarle la voz, hacer que suene desde el interior, la esposa del migrante que se va a trabajar a Estados Unidos y que con toda su ilusión lo ve irse y lo va a esperar, a prestarle su voz, la voz a la madre del migrante que regresa en un ataúd, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar dentro de uno para que esas ideas, esas sensaciones, esas imágenes, esa visión del compositor sea lo que se exprese? Precisamente uno tiene que darse la vuelta, tiene que habitar ese espacio interior, tiene que volverse el receptáculo, de alguna manera, de todas estas cosas, y evidentemente la voz se va a modificar. Y no solamente se va a modificar, en este caso, bueno, estaba pensando en esa ópera porque se da ese caso que la misma persona interpreta diferentes personajes en la misma función, pero inclusive cuando tenemos diferentes compositores, la voz del compositor es la que tiene que sonar a través de la voz del intérprete. Por eso no se puede cantar igual, digamos, Verdi que Mozart, pero tampoco se puede cantar igual Federico Ibarra, La Vista, Juan Trigos o pues inclusive Roberto Morales. Son diferentes voces, y cada compositor, si nos permitimos entender cuál es el punto de vista desde donde el compositor partió para expresarse a través de un personaje, yo creo que es la manera más honesta en la que vamos a lograr encontrar ese sonido que
que es el que lo va a expresar mejor. El personaje sí puede tener su propia historia, podemos entender o hacernos una idea de cómo sería la psicología de ese personaje, cómo se expresaría, pero sí siento que tenemos que partir de la forma en que el compositor ideó esa expresión y que es lo que define el estilo particular también ya dentro de la música de cada uno de esos compositores. Carmina, tú te has especializado en la música experimental Ujú. y me gustaría que nos hablaras de tu experiencia con la voz y con tu cuerpo, que es el resonador. Bueno, es lo que estaba ahorita pensando con lo que decía Lourdes, las aproximaciones son muy diferentes, ¿no? Mientras que desde donde yo vengo viene de esta experimentación, no solo con las capacidades de la voz, sino con electrónicos, estando en escenas de noise, de improvisación, de performance, como que la búsqueda era muy hacia las distintas manifestaciones sonoras y emocionales que tenía la voz. Trabajé mucho con Eve Rosell, no sé si la conozcan, Sí. una maestra increíble, y que me llevó como a entender la voz de una manera diferente, no solo como mi herramienta, no solo como esta materia de apreciación estética o lo que lleva el lenguaje, sino como esta materia de pensamiento y para la construcción a partir de ese fenómeno tan físico que se va al exterior. Entonces, ver todo ese tipo de relaciones entre la voz y el espacio, las posibilidades de colores y las capacidades comunicativas más allá del lenguaje con este instrumento. Entonces, realmente no es tanto análisis dramatúrgico, es esta búsqueda sonora. Y aparte, mucho de donde yo vengo viene de la improvisación, y la improvisación como una práctica. Es decir, todo el mundo puede improvisar, pero sí es una práctica que se asume dentro de la escucha muy, 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 muy presente. Entonces, mucho de esta idea de la presencia tiene que ver con esa conciencia corporal. Si uno está en el cuerpo, si uno está en el presente, si uno está escuchando, esa presencia se manifiesta y puede participar en las sonoridades que están ocurriendo en el momento. María Moret viene del mundo del teatro y participó con nosotros en Música y Escena en 2 ocasiones y creo que fue para ella una muy buena experiencia y a nosotros nos encantó trabajar con ella. Y me gustaría, María, que nos platicaras cómo fue para ti este tránsito de trabajar con la palabra y el espacio a trabajar con la palabra un poco suspendida en el tiempo y el espacio al hacer la ópera de Charrino, el Lohengrin y la obra de Gualtiero Dazzi, en donde había una actriz y había cantantes y por supuesto la música. ¿Cómo fue esta experiencia para ti? Pues para mí fue una gran experiencia porque yo creo que venía preparada, o sea que fue un regalo. Para mí esa invitación, la de Charrino, fue un regalo. Porque yo he hecho, por supuesto, teatro, pero siempre mi búsqueda ha sido muy interdisciplinaria y haciendo cosas con danza. Bueno, yo estudié canto, yo estudié danza y para mí el teatro no es solamente la palabra, sino es creación de un universo, de un mundo. También hay teatro que no le gusta la experimentación ni de repente la improvisación, y a mí sí me gusta, y a veces hasta obras que no estuvieran terminadas, el trabajo de experimentar, me gusta mucho la experimentación. Entonces, cuando me invitaron a hacer Lohengrin de Charrino y la escuché, realmente sí sentí que me tocaba, o sea, que era algo como que yo había transitado para llegar ahí. Y cuando escuché mucho, comencé a escuchar la música y estaba en Nueva York y la escuchaba siempre que tomaba el metro y veía muchos reflejos, y eso influyó muchísimo también para ponerla en el espacio y como me la imaginaba, ¿no? Me imaginaba a esta mujer, a los coros, como un sueño, también un espacio lleno de agua. Yo estudié escenografía, ¿eh? En esta cuestión de siempre estar buscando
también otros lenguajes, porque aunque en la época en la que yo comencé a estudiar era como que te tenías que especializar en una cosa, yo siempre tuve esta inquietud de conectar con otras disciplinas. Entonces, estudié escenografía, diseño de vestuario, y entonces hice también todo el concepto era mío, y pensé llenar el espacio con agua, y fue hermosísimo. O sea, realmente una gran experiencia, no costó tanto dinero y creo que quedó muy bien. O sea, yo estoy muy orgullosa de ese trabajo. Y luego con Gualtiero, y esto fue también bellísimo, y poder trabajar con una actriz, pero una actriz y una mezzosoprano que en náhuatl, y dos personajes, dos universos, mundos muy fuertes, personajes que tienen una curva, una transformación muy grande, y las dos, la actriz y la cantante, buenísimas y muy receptivas y todo. Y te contaba la otra vez que de repente yo quería trabajar con los músicos también escénicamente, pero eso en ese momento no se pudo. Yo ya lo he hecho, hoy he trabajado la historia del soldado de Stravinsky hace poco, y también antes la trabajé en CalArts, hice una residencia y trabajé la historia, no es cierto, la historia del soldado no fue en CalArts, eso fue Piedra de Sol, que también trabajé con músicos, trabajé con actores, y eso también fue una gran experiencia. Entonces, para mí fue como encontrar un lugar al que pertenezco. Me encanta la música, y me encanta la ópera contemporánea, la música contemporánea. Gracias, María. Bueno, Sergio Vela es un referente en la ópera, y gracias a él se estrenó en México con un poco de retraso la tetralogía de Wagner, pero tú también hiciste la puesta en escena de The Visitors, de Carlos Chávez. Con nosotros en Música y Escena hiciste El Cimarrón, de Gense, y una obra de la cual vamos a hablar mucho, un poquito más adelante, que es la ópera de Julio Estrada, inspirada en el Pedro Páramo de Rulfo. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia para ti, en el caso, por ejemplo, de enfrentarte con una partitura como la de Chávez, que no había ninguna referencia sonora. ¿Cómo la trabajaste? Bueno, primero que nada, querida Ana, es un placer compartir contigo en vivo esta charla, y virtualmente con María, con Lulú y con Carmina. Muchísimas gracias a las cuatro por estar conmigo en esta sesión. Gracias a nuestro público, por supuesto. Muchísimas gracias a Luis Jaime Cortés por la gentil invitación. Bueno, yo quisiera partir, Ana, para responder a tu pregunta sobre la ópera de Carlos Chávez, la única ópera que tiene el dudoso honor de contar con 4 títulos: el título de trabajo que le dio el libretista Chester Kallman, colibretista, por cierto, junto con Winston Hugh Auden, de La carrera del libertino de Stravinsky, estrenada 2 años antes de que Chávez comenzara a escribir esa ópera. Luego se estrenó como Pánfilo y Laureta, con desacuerdo de Kallman, una imposición de Chávez para el estreno en Nueva York. Después se llamó El amor propiciado, en inglés Love Propitiated, y finalmente The Visitors, que es la versión definitiva, cuyo estreno llevamos a cabo en la versión definitiva, fue estreno absoluto, en el marco del centenario de Carlos Chávez, del nacimiento de Carlos Chávez y Silvestre Revueltas en 1999. Por cierto, Lourdes Ambrís participó en The Visitors, y hubo algo que ella acaba de mencionar, que es un desdoblamiento de personajes y un uso distinto de la voz también para cada una de las secciones. Sobre esto hablaré un poquito más adelante. Pero quiero aclarar que, a mi juicio, hay una gran confusión cuando se habla del teatro y se habla de la ópera como entidades distintas. Yo considero que la ópera es una forma de teatro, porque jamás
estamos frente a un fenómeno musical al que, permítanme la expresión coloquial, se le agrega la letra. Si no es palabra dramática, con identificación entre personaje e intérprete, que eso, por ejemplo, lo distingue de uno de los antecedentes directos de la ópera, que es el madrigal, en que se cuenta más que se actúa o se representa, pero siempre se parte de un texto que es musicado, que es puesto en música, que es vertido en música. La vieja dicotomía prima la musica dopo le parole, prima la música, prima le parole dopo la música, en realidad es una cuestión de jerarquía y no de prelación. Se pone en música un texto. Ahora bien, esto significa que siendo, a mi juicio, una forma de teatro, sí es, también pienso, la forma más sofisticada de teatro, porque la música es de suyo ambigua. Y entonces la amplitud de interpretaciones que permite la música es mayor que la concreción que da la palabra. Sin embargo, a diferencia del teatro no musical, en la ópera el tiempo, el tempo, el ritmo, la manera de decirlo está en principio predeterminado por la partitura. Digo en principio porque puede haber pasajes ad libitum, y esto es algo más frecuente también en la creación contemporánea, que nos remite al mismo tiempo a los orígenes de la ópera, en que muchas de las decisiones interpretativas ocurrían ad libitum, según el intérprete y según los medios con los que se contara. Es decir, no estaba restringido el orgánico instrumental a una dotación precisa. Cuando abordamos The Visitors, había algunos documentos sonoros en cinta, en cassette, de los ensayos de Carlos Chávez para las presentaciones en Bellas Artes, algunos fragmentos de la ópera presentados por el maestro Chávez en el Festival de Música de Cabrillo en California, del cual él fue director artístico, esto en los años 70, pero efectivamente no se tenía una grabación completa, lo cual para algunos de los diseñadores podía resultar algo desconcertante porque no existía el referente. En lo personal no me enfrentaba a esa imposibilidad de entendimiento de la partitura, justamente por la formación musical que me ha permitido desenvolverme en el ámbito de la ópera con solvencia técnica. Pero sí quisiera decir que cuando está uno frente a una obra que para la mayoría de los intérpretes sean los intérpretes creativos de la imagen del espectáculo, o sean, por otra parte, los intérpretes que habrán de dar vida a cada uno de los personajes, el reto es mayúsculo. El reparto de la única ópera de Carlos Chávez consta de 5 personajes, 5 solistas, 5 voces solistas y coro mixto, además del orgánico orquestal completo, una orquesta a 3 prácticamente. Pero lo que es interesantísimo es que a la manera del Decamerón, los personajes, en lugar de contarse historias, están aislados porque hay una epidemia afuera, algo bastante ad hoc para los tiempos recientes, es el marco de la peste bubónica, en que Europa entre 1348 y 1351 perdió la tercera parte de su población, lo cual hoy significaría 200 millones, o en el caso de México significaría cerca de 40 millones de personas. Pero bueno, simplemente para que tengamos una referencia del impacto cultural que implicó la peste bubónica. Entonces, los personajes aislados, en lugar de contarse cuentos, actúan pequeñas obras de teatro. Lourdes, la querida Lulú, no solamente era la protagonista con el nombre de Laureta, cuyo nombre proviene del laurel, de la corona de laurel de Apolo. Dafne se convierte en laurel para huir del acecho erótico de Apolo, de ahí el nombre Laura, Laureta. Pero es también en la primera obra Psique o Psiquis, que es el alma humana, que
se encuentra con el amor, y esa es la obra que se interrumpe en el primer acto y que proviene del Asno de Oro de Apuleyo, literatura romana. Sin embargo, en el acto segundo, el quinto personaje que ha aparecido, que fue primero un corifeo y después reaparece como monje y que prácticamente hipnotiza a los demás personajes, como Lázaro redivivo, les propone actuar otra obra, y entonces el personaje de Lourdes, que era Laureta, que había sido Psique y se había interrumpido la representación, se convierte en María Magdalena, y después en Eva, la madre primordial, y con el pecado original irrumpen los visitantes, que es la turba de apestados, de la cual sobrevive, pero la ópera termina con la vuelta al mito clásico y no se vuelve nunca al plano realista, sino que culmina con la idea del triunfo del mito. Entonces, yo creo que algo importantísimo es partir del texto cuando estamos hablando de música dramática, en su íntima relación con la música. Creo que primero hay que leer las palabras y después hay que leer la partitura y ver cómo se van entrelazando. Chávez parece incurrir en una contradicción con respecto a su postulado en la cátedra de poética Charles Eliot Norton en torno a la no repetición, porque casi wagnerianamente utiliza la recurrencia motívica, no con el sentido plenamente identificable de un leitmotiv, pero hay una recurrencia que hallamos una y otra vez y que va redondeando la partitura, me parece absolutamente magistral. Ahora, yo creo que Lourdes podría comentar algo sobre el reto que significó, junto con el resto del reparto, donde nuestro queridísimo Chucho Suaste, Encarnación Vázquez y dos grandes artistas extranjeros, Mark Embry y Randolph Locke, participaron con la dirección musical de José Areán, porque debo decir que si siempre ha sido un placer trabajar con Lourdes en escena, y cada una de las aventuras que emprendimos o hemos emprendido conjuntamente ha sido gratificante, me siento particularmente orgulloso del resultado que dio el reparto, y estando Lourdes aquí en esta sesión, pues quiero reconocérselo también, porque no había manera en que se equivocara, lo cual en una partitura novedosa para un intérprete y erizada de dificultades es un mérito mayor. Sobre el espacio hablaremos después. A ver, Lourdes, la palabra es tuya. Gracias. Pues muchas gracias a Sergio por tantas flores, pero sobre todo por recordarme un detalle muy, muy interesante precisamente de esa partitura y de ese montaje. Esta recurrencia de los temas, que efectivamente, como dice Sergio, no es exactamente lo mismo que un leitmotiv de Wagner, pero se le parece mucho. Precisamente era algo que nos llevaba a buscar esa abstracción de la memoria. Es una obra en donde los personajes constantemente están regresando a través de los textos de las obras que están montando, o simplemente a través de este viaje en el que los acompañamos, que es pasar por unas sería como alejarse de la realidad a través del mito, ¿no? a través de las historias que se cuentan, que no forman parte de la realidad. Bueno, pues alejarse de esta terrible epidemia y de todo lo que los está amenazando a través de eso. Pero sin embargo, en esas mismas historias hay referencias a situaciones previas, a ciertos pasajes musicales dentro de la representación ya están citando situaciones personales reales que se han planteado en algún momento anterior de la partitura. Entonces, esas citas justamente nos llevaban constantemente a regresar a esto que mencionaban, al famoso espacio interior, a llevarnos al habitar al personaje
y aunque ese personaje estuviera disfrazándose de otro, que no dejara de ser el mismo, ¿no? Entonces, sí, la partitura estaba haciendo como si nos forzara, era como un ancla, como si nos forzara a recordar siempre cuáles eran los conflictos de los personajes, de dónde partían, por qué estaban allí, y que a pesar de que trataran de olvidarlo, el olvido era imposible porque siempre había algo que te lo recordaba, y ese algo estaba representado en esos motivos musicales. Entonces creo que ese trabajo fue muy interesante porque Sergio constantemente nos lo estaba recordando, y también José Arián. Este tema que estás cantando aquí y que está dentro de la narración de la sección dedicada a Eva, por ejemplo, a una de las historias, es un pasaje que está remitiéndote a esta escena del inicio en donde estabas planteando el conflicto entre estos dos personajes, entre Pánfilo y Laureta, por ejemplo, o, en fin, como ejemplo, porque realmente sucedía con todos los personajes y era una constante. Y de hecho, en la última, en la escena final, regresan también ciertos motivos ya modificados, pero siempre a volvernos a hablar de que los personajes, a pesar de que tengan un final en donde parece que sus asuntos se resuelven, es un final feliz ilusorio, porque sus conflictos estarán ahí siempre subyacentes, ¿no? Y están descritos de esa manera en la música. Lo que también es muy interesante es que este mundo interior de los personajes se construye, sí, a partir de los cantantes, pero en colaboración con ustedes también, contigo como el director, con el director musical también. Y este trabajo, ¿cómo lo hacen? Primero es en la mesa, discuten el texto, se hace directamente en escena, ¿cómo lo van conformando? Bueno, yo creo que son distintas fases del trabajo. Yo suelo, desde hace muchos años, procurar trabajar con un mismo equipo de colaboradores para todos los aspectos escénicos, los aspectos visuales. En la primera década, digamos, de mi trayectoria como autor de puestas en escena, cambié varios de los equipos, pero llevo ya prácticamente más de 3 lustros trabajando con el mismo equipo, y siempre parto del espacio vacío como una premisa fundamental. En primer lugar, porque me gusta muchísimo que la escena prescinda de cualquier elemento ornamental o secundario o accesorio. Entonces, voy añadiendo los elementos visuales que se requieren o serán requeridos para narrar, para contar, para decir la historia, para presentarla, para representarla de alguna manera. Esto es un trabajo que toma más o menos, bueno, no menos de 9 meses, a veces toma más, de sesiones de estudio, de análisis, etcétera, con el equipo creativo. Y ya el periodo de ensayos, que siempre en el terreno de la ópera es más reducido que el que se tiene para una obra de teatro, porque claro, en la obra de teatro hay que hallar justamente el ritmo y el tono y la intensidad, el rango dinámico para las palabras, mientras que en la ópera mayoritariamente esto está predeterminado por la partitura, entonces el trabajo es más ágil. Sin embargo, igual me parece importantísimo poder tener un trabajo que parte del texto. Yo primero muestro al reparto cómo se va a ver, cómo espero que se vaya a ver la escena, y después se trata de leer el texto en la lengua en que se va a decir. Y esto para mí es fundamental. Yo no entiendo cómo hay directores de escena que hacen ópera sin hablar la lengua de la ópera que están dirigiendo. O sea, me parece verdaderamente una ligereza que
con el rigor con el que yo asumo el trabajo, no lo puedo ni entender ni aceptar. Lamento muchísimo no hacer óperas en checo, en húngaro o en ruso, pero son lenguas que no hablo. Entonces, si yo no puedo hablar una lengua y no puedo entender los matices de las palabras, no me atrevería yo a dirigir una ópera en una lengua desconocida para mí. Entonces, parto de cómo se deben decir las palabras y dónde están los distintos matices y los relaciono con la partitura. Entonces, claro, la armonía que se logra cuando un director de escena respeta la música y sabe que la ópera es un fenómeno dramático cuyo vehículo de expresión es musical, entonces casi no hay conflicto con un director de orquesta, con el director musical, porque la ópera es un espectáculo que frecuentemente tiene dos directores. Digo frecuentemente porque casi no hay Karajans por ahí que hagan las dos tareas, y no necesariamente las puestas en escena de Karajan eran mejores que su dirección musical. Pero entonces lo que enerva a los directores de escena es que los directores de orquesta antepongan la música, y lo que enerva a los directores de orquesta es que los directores de escena no entiendan la música. Entonces me parece que la manera idónea es tratar de discurrir con armonía con ambos elementos en juego, la palabra dramática y la música, porque finalmente es una gigantesca aspiración que tiene poco más de 400 años de existencia en el mundo occidental. Es un precioso invento tardo-renacentista de unir la concreción de la palabra con lo abstracto y ambiguo de la música, y claro, cuando se logra, estamos frente a una epifanía dramatúrgica. Cuando no se logra, estamos frente a uno de los espectáculos que puede ser más ridículos. Gracias, Sergio. Carmina, tú te mueves en un mundo completamente distinto al de la escena que nos han descrito Lourdes y Sergio. Cuéntanos cómo es tu escena, cómo es el espacio en donde tú habitas. Perdón, me voy a interrumpir, porque quiero decirles a Lourdes, a María, Sergio ya lo entendió muy bien, que participen, que no esperen a que yo les dé la palabra. Si tienen algo que decir, por favor, díganlo, eso enriquece la conversación. Perdón, Carmina, ahora sí. No, está bien. Sí, no, justo es lo que estaba escuchando ahorita, escuchando hablar a Sergio, es, que son como cosmovisiones paralelas pero diferentes. Yo vengo mucho de esa escena experimental, interdisciplinaria, que proviene del arte sonoro, del arte conceptual, y de esta sensación de la relación con el espacio y el lugar. Más y más me estoy separando de ser intérprete y haciendo mucho trabajo personal, pero cuando aún trabajo con compositores como Raven Chacón, participé en su ópera Sweetland con la compañía de Industry en Los Ángeles, California, y esos son los tipos de trabajo que me interesan muchísimo. La obra trataba de proponer, y propuso, de hecho, en el proceso, moverse del modelo que es socioeconómico, histórico, social, jerárquico de la ópera, y traer, porque estaban hablando finalmente del tema fundamental, estaban hablando del destino manifiesto de los Estados Unidos, y entonces colonizadores y colonizados, y de estas brutales interacciones que han generado la América de hoy en día. Y entonces, en este sentido de tratar de examinar desde otro punto de vista, desde otras cosmogonías, estos fenómenos, trajeron dos directores de escena, Chanupa Hanskaluger, Yuval Sharon, un excelente director, y dos compositores, Raven Chacón, Du Yun, y así todos los personajes eran pares, para expresar desde esa unidad distintas caras, y aparte, no solo eso, sino como retar el paradigma de cómo se construye, cómo se hacen estas relaciones dentro de la creación de obras escénicas, ópera. Y mucho del trabajo que se hace también, por ejemplo, pensando ahorita con Raven Chacón. Raven Chacón es un compositor navajo, y tuvo una pieza que se llama Forsikala Sa, que es un conjunto de 13 partituras que están
diseñadas específicamente para 13 personas. Todas mujeres indígenas, yo soy la única mestiza de Estados Unidos y de Canadá. Y Tzicala Sá era una compositora Dakota, que era un personaje muy, muy, muy complejo. Entonces, en vez de tratar, platicando con Raven, de crear una obra sinfónica en honor, ¿cuál es esta figura en este espacio, es en ese momento lo que significa ahora, y cómo lo puedes conectar con el momento presente? Y entonces estas 13 partituras son con 13 personas y son gráficas y que son realizadas a partir de una conexión profunda y de su relación con cada uno de los intérpretes. Entonces me pongo a pensar cuando dice Sergio, mi lugar inicial es el espacio vacío, y para mí en ese sentido creo que es lo opuesto. El espacio inicial es la complejidad de ese momento, tú como intérprete, pero también como ente de un colectivo, pero tu individualidad y que toda esa historia está contenida y cómo se manifiesta tanto vocal, musical, afectivamente. Y el espacio, cómo está construido arquitectónicamente, la ecología, la historia de todo ese tipo de relaciones tan complejas son los que siento que forman más parte de ese mundo escénico con el que me estoy involucrando mucho y que me interesa mucho desde su concepción en relación social y sobre todo en cómo se considera, porque hay una cosa, es la caja negra y el mundo afuera. Entonces, mucho de trabajo también realizo que me guste sitio específico y afuera, y entonces ahí la voz entra en relación con estos distintos elementos de la realidad y revela muchas cuestiones humanas muy profundas, ¿no? Pero ahorita escuchando eso sí se me hacían estos paralelos, estas aproximaciones que son muy, 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 muy diferentes. Gracias, Carmina. María, ¿tú cómo abordas el espacio? Bueno, yo abordo de dos formas. O sea, me puedo ir desde el texto, la partitura o algo muy concreto, o de repente también por un espacio. También he hecho obras en espacios específicos, ¿no? He hecho con músicos en vivo y cosas así. Pero en el caso de Lohengrin, por ejemplo, conecto muchísimo con cosas simbólicas. Para mí, crear es como soñar, y los sueños tienen que ver mucho cuando sueño y me acuerdo de los sueños, como de ir descubriendo qué me querían decir esos símbolos, ¿no? Entonces, un poco me pasa eso cuando escucho una obra, cuando leo algo y que voy a trabajarlo y que me gusta, primero como lo escucho como una ensoñación. Me meto así, ¿no? Y las primeras sensaciones las guardo, luego hago un trabajo exhaustivo. Yo no hablo tan bien los idiomas como Sergio, que es genial, es un genio de eso, pero sí también creo que no puedo dirigir si no entiendo. Entonces yo, por ejemplo, hago las traducciones. Yo hice la traducción de Lohengrin, hice la traducción de la historia del soldado, hice la traducción. O sea, me traté de comer palabra por palabra, entenderla, ¿no? Y creo que sí es importante eso. La otra cosa es que a veces, como en el caso de Lohengrin, era como que el personaje de Elsa fue develando ese espacio. Era oscuro, era húmedo, pero tenía reflejos, ¿no? Pero esto no sabía exactamente qué era hasta que lo fui creando, lo fui descubriendo, que era como un sueño también, pero también era a lo mejor que estaba en un lugar psiquiátrico, si lo quería poner como algo físico de este momento. Y por eso el único elemento que utilicé fue el agua y una camilla médica, y su vestuario era como un traje griego o una bata, pero también podía ser una bata de un psiquiátrico. Entonces, ese tipo de cosas ambiguas, eso a mí me ayuda a crear, me gusta, ¿no? Y bueno, pues eso básicamente. Gracias, María. ¿Tú quieres decir algo? No. Sí, Lourdes, ¿estás por ahí? Tú has trabajado en muchísimas óperas de compositores contemporáneos. De hecho, tú empezaste jovencísima
en la ópera, en Bellas Artes, vaya. Cuéntanos cómo fue esa transición de cantar el repertorio clásico al repertorio contemporáneo y de convertirte de alguna manera, en musa de los grandes compositores mexicanos para ópera, y no solo mexicanos, sino otros también. Cuéntanos este transcurrir tuyo en la ópera. Bueno, gracias. Mira, yo la verdad no me atrevería a pensar en esos términos, pero sí tengo una afinidad muy grande con los compositores vivos, y realmente te diré que no es necesariamente una transición. Desde que estaba en la escuela, me relacioné pues, que empecé a estudiar música prácticamente, me relacioné con los compositores de la Escuela Nacional de Música, que era donde yo estudiaba. En esa época, el grupo de alumnos de composición había formado un colectivo que se llamaba Círculo di Sonus, y entonces yo empecé a cantar obras de ellos. ¿De quiénes eran? ¿Te acuerdas? Bueno, entre los integrantes del Círculo di Sonus estaba Enrique González Medina, por ejemplo. Pero no llegué a cantar en esa época nada de él. Sin embargo, bueno, pues sí hice varias cosas con los compositores del Círculo di Sonus desde entonces. O sea, no fue para mí algo nuevo, al contrario. Siempre me había interesado, me parecía y lo sigo pensando, me parece que un intérprete tiene que conocer la obra de sus pares. No, nosotros estamos viviendo en la época actual, no podemos ignorar a los creativos que viven en nuestro mismo momento. Entonces, siento que es parte del quehacer de un intérprete prestarse, darle al compositor la oportunidad de escuchar sus obras. Dime, y perdón. Creo que eso es lo que también hace que haya colaboraciones. O sea, más que usar el término musa, yo diría que son colaboraciones. Por ejemplo, no sé, a Daniel Catán le gustaba que sus amigos le ayudaran a escuchar cómo iba a sonar. Entonces, cuando estaba escribiendo Florencia en el Amazonas, me hablaba, yo me iba a su casa y cantábamos toda la ópera, los dos, solitos. O sea, él cantaba todas las partes masculinas y yo cantaba todas las partes femeninas. Y maravilloso. Un día que voy a su casa para hacer eso, porque lo oía, lo pasábamos, y entonces seguía trabajando, ya con esa idea ya seguía trabajando. Y un día que llego a su casa para hacer lo mismo, me dice, oye, ¿no te importa si es que invité a un amigo? Digo, no me importa, que bueno, me da mucho gusto. Entonces ya entro donde está el piano y está Álvaro Mutis aposentado así, en su copa, ¿no? Fueron experiencias muy bonitas, pero sí es bien importante para un compositor escuchar su música en algo que no sea el MIDI. Sí. Creo que es verdaderamente importante. Entonces, experiencias como, por ejemplo, estos seminarios, me tocó ya estar en un seminario interesantísimo en donde la idea precisamente era que los integrantes de un ensamble pues tocaran la música de los compositores que estaban asistiendo al seminario. Esas creo que son ideas que suenan geniales y que realmente, más que eso, siento que deberían de ser cosas permanentes, que sí, este tipo de intercambios debería darse en las escuelas de música. Es importante para alguien que está creando algo, poderlo escuchar. Y pues yo creo que a partir de ahí, no siento que haya sido tampoco una real transición de la ópera clásica a lo contemporáneo. Siento que pues fue algo que siempre estuvo ahí, ¿no? Creo que inclusive lo primero que llegué a hacer en el Festival Cervantino fue una obra de José Antonio Alcaraz. Así que realmente pues siempre he estado ahí, ¿no? Sí, bueno, nosotros siempre te hemos visto ahí, pero nunca había oído cuál había sido el origen. Ahora sí. A ver, yo quisiera, Ana, porque han surgido, tomar la palabra, porque han surgido a partir de las reflexiones de Lourdes, de Carmina y de María, una serie de ideas que estoy tratando de poner en orden.
Uno es que algo que mencionó Carmina, que es este afán de experimentación, y cuando hizo el contraste sobre mi propia preferencia por el espacio vacío como punto de partida, y ella tiene una preferencia estética inicial distinta, eso es una cuestión estrictamente personal, no es que haya una receta o un deber ser, ni mucho menos. Sin embargo, sí me parece importante recordar algunas cuestiones que pueden aclarar las cosas y quizá ayudarnos a redondear un poco los conceptos. En primer lugar, que una obra de teatro, un juego y una interpretación en varias lenguas, a partir del latín, se dicen de la misma manera. El ludere, el ludus, el juego, es el ludus scaenicus, es el juego escénico, es la obra de teatro. Lo mismo lo encontramos en inglés, to play, a play, en francés, jouer, un jeu. Jouer es tocar un instrumento, es jugar, es actuar. Y un jeu, en francés antiguo, es una obra, ¿no? Le jeu de Robin et Marion, por ejemplo, le jeu de Daniel, obras que preceden históricamente a la ópera. En inglés lo mismo, ¿no? Play, a play, to play. En alemán spielen, ein Spiel, lo mismo. Y todo lo que termine con Spiel va a ser una obra escénica. Entonces, en realidad no estamos tan lejos de esta búsqueda experimental a la que hacía una clara referencia Carmina, pero depende también de qué tipo de obra estemos abordando, porque esto me va a llevar al final de la reflexión a dejar la mesa preparada por si quieres que hablemos después de Murmullos del Páramo, pero de Julio Estrada. Pero considero yo que la ópera y los antecedentes de la ópera son una expresión antigua, pero perdurable, de lo que hoy llamamos artes interdisciplinarias o incluso intermediales. A veces utilizamos palabras que lo único que hacen es matizar algo que ha existido de una manera distinta. También creo que ese espíritu de aventura al que se refería Leonard Bernstein cuando hacía su eximiente de responsabilidad cuando Glenn Gould iba a tocar el primer concierto para piano de Brahms, bueno, necesitamos, citaba a Dmitri Mitropoulos, the sportive element, ese elemento deportivo que es también alusivo al espíritu de juego y hallazgo. Por ejemplo, hace 3 años, en ocasión de un rapto en el Serrallo que escenifiqué en León, bueno, pues como hay un papel, el papel del Bajá, que es un papel hablado, no es un papel cantado, quise subrayar la otredad del personaje justamente con un actor francés, Nicolas Sotnikov, como el Bajá, pero todos los puentes dramatúrgicos que hay entre los números musicales estaban resueltos con música de origen oriental a cargo de Manuel Mejía Armijo y el grupo Segrel, y por otra parte Tambuco, todos disfrazados también de genízaros, lo cual era divertidísimo. Es decir, los intérpretes... María mencionaba que cuando hizo la primera vez la historia del soldado, algunos intérpretes no se dejaban vestir, no se dejaban caracterizar. Yo recuerdo con un Beatriz y Benedicto semi-escenificado en la sala Netzahualcóyotl, al inicio de la segunda parte, hay una sección muy breve cuando suena un solo de guitarra, que después entran las trompetas y parecen trompetas de mariachi. Entonces yo le pedí a los trompetistas de la Orquesta Sinfónica de Minería que en ese momento se pararan, pero con sus sombreros de charro. Al principio me vieron como, vamos a hacer el hazmerreír, acabaron divertidísimos. Ahora, algo importante también que tiene que ver con lo que la propia Carmina, Lourdes también lo dijo, sobre el manejo de la voz según la obra en la que estemos. Voy a poner un ejemplo nombrado, no auditivo ahora, quien quiera buscarlo.
la canción, el Lied, Erlkönig, el rey de los elfos de Schubert. El texto es de Goethe. Hay un narrador, hay un padre, hay un hijo y hay un rey de los elfos. La manera como Schubert compone esta canción para voz solista y piano es extraordinaria, y si la escuchamos en voz de algunos grandes intérpretes, simplemente para acercarnos podría yo recomendar una de las múltiples versiones de Fischer-Dieskau, nos damos cuenta que con el manejo de la voz hay caracterización de 4 personajes en una misma pieza, en un mismo lead, que no dura más de 4 minutos, lo cual es a mi juicio verdaderamente sobresaliente. Bueno, quisiera decir también que no todas las métricas son adecuadas para el canto. Por ejemplo, hay muchísimas óperas sobre tema shakespeariano y podríamos decir, ¿por qué no se utiliza el texto original de Shakespeare y nada más lo recortamos? Bueno, porque la métrica shakespeariana no es especialmente favorable para la lírica. Entonces, en tiempos recientes, ya en el siglo XXI, Thomas Adès, grandísimo compositor británico, hizo una tempestad, The Tempest, basada, por supuesto, en la Tempestad de Shakespeare, pero el libreto pasó por las manos de Carolyn Oates y justamente ella lo que hizo fue darle una métrica cantable, octosilábica, en lugar de los versos mucho más complicados que implicarían una fragmentación del discurso musical. Y bueno, este espíritu de aventura, este afán de experimentación, esta capacidad de improvisación, yo sí la he encontrado de distintas maneras. En primer lugar, procuro que a partir de un marco conceptual que le brindo a mis intérpretes, ellos vayan proponiendo, y sobre eso simplemente voy modelando y sugiriendo algunos caminos para que haya una coherencia en el discurso dramatúrgico. Pero cuando entramos a una obra con un compositor vivo que se caracteriza también por un afán de experimentación, como es Julio Estrada, bueno, pues resulta que cuando hicimos Murmullos del Páramo, lo primero que había que preguntarse si Murmullos del Páramo era o no es una ópera, al menos como se entiende tradicionalmente. Importa poco la respuesta. La cosa era llevar a cabo una representación de danza, escena, palabra, imagen, etcétera, que en cada sitio fue distinto porque cada espacio teatral o no teatral, podía en un momento dado condicionar el modo de presentarlo. Pero ese afán de experimentación, digamos, hay partituras que están más abiertas que otras, y cuando hay mayor apertura para la improvisación, hay quizá también un mayor margen para la experimentación. Bueno, y esa ópera era particularmente complicada, en primer lugar, porque había muchísima gente, ¿no? Y cosas muy distintas, pero además porque estaba el compositor en escena también, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, Julio Estrada siempre quiso hacerse cargo de la conducción musical, aunque los Neue Vokalsolisten, los nuevos solistas vocales, un notable grupo vocal especializado en música contemporánea proveniente de Alemania, digamos que con frecuencia hacían las diversas intervenciones sin una estricta dirección musical, pero en otras ocasiones Julio mismo daba entradas y salidas. Pero dije, a ver, si vamos a integrar todo esto y los músicos van a estar en escena, estaba el querido Stefano Scodanibio, en paz descanse, teníamos... Magnus Lindberg. Sí, estaba Llorenç Barber como ruidista, o sea, realmente era una cosa preciosa, Koishikawa para tocar la flauta japonesa, bueno.
todos los músicos estaban en escena. Había un bailarín de buto, había una intérprete vocal admirable que es Fátima Miranda, también con un espíritu de aventura verdaderamente notable. O sea, parecíamos niños jugando en un gran recreo, pero con los juguetes que nos fueron dados, pero para construir algo muy bien hecho. Pero íbamos logrando esa construcción con la mayor apertura. Entonces yo le propuse a Julio, bueno, si vamos a estar con todos los músicos en escena, vamos a caracterizarlos, vamos a maquillarlos, vamos a vestirlos, etcétera. Entonces, con el vestuario de Violeta Rojas, con un espacio escénico concebido no quisiera decir escenográficamente, sino solo espacialmente por mí e iluminado por mí, pues la obra tuvo una serie de presentaciones. Se estrenó en el Teatro Español de Madrid, después estuvo en Stuttgart, después estuvo en la Sala Netzahualcóyotl, que no es precisamente un espacio teatral, pero toda la plataforma de conciertos la convertimos en el espacio de acción y de iluminación. Y después incluso estuvo en esa puesta en escena en la Bienal de Venecia. Y cada lugar fue absolutamente... Y Japón también, ¿no? Sí, pero esa fue ya otra puesta en escena. Esa no fue puesta en escena de mi autoría. Lo que haya habido en Japón de mi autoría, la verdad es que lo desconozco. No la alcancé a ver. Pero sí, efectivamente, la obra se presentó también en Japón. Entonces, creo que con estas reflexiones nos podemos dar cuenta que el afán de experimentación no es tampoco ajeno a mi propio interés como autor de puestas en escena. Sergio. Carmina, tú tienes una gran experiencia justamente con la improvisación, ya nos dices también con los espacios abiertos, con la transgresión. Cuéntanos un poco de dónde viene esta necesidad tuya de hacer eso y creo que tú trabajas sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Cuéntanos de tus experiencias en ese sentido. Sí, bueno, nada más quiero también aclarar una cosa. La experimentación yo creo que es parte de todo quehacer artístico desde el principio de los tiempos. O sea, tú te sientas, tocas una roca o te pones en el piano o está el cuadro vacío. La experimentación es fundamental para encontrar lo que se quiere decir. Yo creo que cuando hablamos de este tipo de transgresiones tiene que ver más con proceso y tipo de relaciones al interior de la creación y con los arquetipos que se están tratando de utilizar para entender nuestra realidad. Y yo ¿cómo entré a la experimentación? Pues yo creo que soy rara desde chiquita, ¿no? Nunca uno de mis mejores amigos de la infancia, Fernando Vigueras, guitarrista y también improvisador, me empezó a introducir, por ejemplo, a cosas electrónicas y empezar a ver la voz como como este punto de partida, este generador que puede transformarse y que puede activar distintos medios. Y parte de mi trabajo con Ever Rosell también fue cómo entender la voz más allá, porque a mí me costaba mucho trabajo entender la técnica. Yo empecé muy grande, bueno, digo, para la edad de los músicos empecé a los 19 años. Y yo empecé haciendo improvisación con Fer y se vino la huelga de la UNAM y terminé en la Escuela Superior de Música y había siempre un conflicto, había una búsqueda porque era algo que me costaba muchísimo trabajo. Yo realmente estaba estudiando biología, pero quería seguir explorando esta otra ruta porque me costaba muchísimo trabajo y no podía encontrar, a pesar de que era algo que me llamaba, encontré que había una vocación, no me hallaba en el discurso y en el contexto de la música clásica occidental en México. Y poco a poco, sobre todo música romántica, y aparte porque mi instrumento no era un instrumento natural, es un instrumento que tuve que crear con muchísimo trabajo y a través de otras técnicas porque no podía entender bien o no era muy afín a mi entender el cuerpo, la técnica tradicional y mi voz no era naturalmente grande ni nada por el estilo. Entonces, en esta búsqueda de encontrar mi voz, empecé a buscar también otras formas de entenderla y una de las piezas, de hecho, la pieza con la que me gradué fue el Pierrot Lunar
y fue también como un parteaguas, digo, siendo todavía viene de la música clásica, era este pensar la voz no solo como la que lleva la melodía, y en la melodía lleva todo el discurso, toda la narrativa, sino como un instrumento textural que se va al entretejido armónico de la pieza. Entonces empecé también a escuchar música del mundo, escuchar todas esas posibilidades vocales que surgen a partir de este cuerpo. Y un poco tuve que salirme del canon un poco, porque, digo, y a esto me refiero con procesos y relación. Es muy distinto cuando estás generando para un estilo particular un instrumento, estás buscando un sonido en particular, y aquí yo estaba buscando cuáles son las posibilidades y los recursos de mi voz. Y entonces más me empezaba, el expresionismo me llamaba muchísimo la atención, y los colores, y después encontrar a Cage y todo ese, y empezar a trabajar con jóvenes compositores que también de cierta forma, viniendo de la tradición y explorando las mismas formas, tratando de encontrar su voz dentro de ese universo, pues me llevó más a experimentar. Y parte de eso también es que yo estaba muy interesada en las artes escénicas. Cuando empezaba también tenía un grupo con una bailarina, 2 actrices y una escenógrafa, donde nos juntábamos a analizar elementos de nuestra práctica, pero de nuestros propios discursos. Por ejemplo, hablábamos, ¿qué es la columna vertebral? ¿Qué es la columna vertebral desde la escenografía? ¿Qué es la columna vertebral desde la voz? ¿Qué es la columna vertebral desde el texto? Y entonces empezar a explorar todas esas posibilidades y todas esas perspectivas para encontrar tu caminito. Yo creo que más que el camino, ir descubriendo. Y después creo que lo que me siguió interesando otra vez esta búsqueda, no solo del instrumento como tal, no solo de las cualidades tímbricas, también de esa capacidad, de ese elemento fundamental del ser humano. Y entonces, lo que decía al principio, la voz no es lenguaje, lleva el lenguaje, pero no es lenguaje. La voz es un objeto de apreciación estética, de placer, pero más allá es algo que habla de una ontología. Cuando nosotros nos referimos a las cosas, normalmente decimos la voz de. Entonces, ¿qué significa entonces la voz? Desde esa dicotomía de lo corporal, porque nace de lo físico y se va al mundo en estas ondas invisibles, mágicas. Y eso fue lo que me empezó a interesar, y entonces a partir de ese fenómeno era tratar de entender mi realidad a partir de eso, de relación, de la corporalidad y del poder emotivo que encapsula la voz, porque la voz también es una construcción que no solo expresa la colectividad o de dónde vienes, pero que inefablemente describe quién eres, cuáles son tus anhelos, tus pérdidas, tus deseos, todo eso. Entonces, como este elemento complejo que rige mi forma de relacionarme con el mundo y mi forma de investigar con estas posibilidades. La voz tiene una capacidad de hacer miles de cosas, y cómo la entiendes a través de este cuerpo abierto ha sido parte de ya, porque me he metido a explorar estos mundos. Gracias, Carmina. Ya se nos está acabando el tiempo, desafortunadamente. Esta conversación está resultando, al menos para mí, fascinante, pero quiero terminar haciendo una última pregunta a nuestros 4 invitados porque yo creo que los 4 están en la misma situación. No hay escuelas en México para hacer lo que ustedes hacen. Entonces, me gustaría que cada uno de ustedes brevemente nos diga qué es lo que le hace falta a nuestro país para poder formar libretistas, para poder formar especialistas en la ópera, para poder formar cantantes escénicos y para poder integrar todas estas artes ahora en la multidisciplina, en espacios escénicos, y que los jóvenes tengan la posibilidad de aprenderlo desde la práctica en las escuelas y no tener que hacerlo ya como profesionales. Empezamos por ti, Sergio. Bueno, yo creo que el gran problema es efectivamente que no se enseña ópera, o lo voy a decir de una manera un poquito más amplia, no se enseña teatro musical. Ahora que Carmina mencionaba el Pierrot Lunaire de Schoenberg, pues nos damos cuenta que la experimentación con la voz
no es una cosa que esté surgiendo ahora. Hay nuevas formas de experimentación, pero pues los compositores, los intérpretes a lo largo de la historia han experimentado. ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña la ópera? Se enseña en los conservatorios, en las escuelas de música, se enseña a cantar. Y después los cantantes tienen que aprender de una u otra manera a actuar. Y este es un mal que tiene hondas raíces históricas. ¿Por qué? Porque la ópera bufa del siglo XVIII estaba a cargo de actores de la comedia del arte al improviso que podían cantar, que sabían cantar, pero que no tenían la técnica del bel canto, del canto sofisticado, que es la ópera seria del siglo XVIII, no nada más, pero es una de las expresiones más acabadas, el aria da capo, etcétera, etcétera, y esos cantantes en general no sabían actuar. Entonces, en tiempos recientes, las últimas décadas, en Europa, en algunos lugares en Estados Unidos, se ha empezado a enseñar ópera o teatro musical con este sentido integral. A mí me parece no solamente inverosímil, indignante, que Lorenzo da Ponte no se ha estudiado en la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de Literatura Dramática y Teatro, o que la ópera sea un asunto que se ve con desdén desde las facultades de letras o las escuelas de teatro como un asunto musical, y la escena se ve con desdén desde los conservatorios. ¿Qué hace falta? Que las instituciones educativas de cualquier proveniencia que tengan, asuman que hay que ver esto como un fenómeno extraordinariamente complejo y que requiere de una debida articulación de sus más diversos elementos, con un afán integral de formación e información. Gracias, Sergio. María. Sí, bueno, yo pienso que sí faltan varias cosas, pero bueno, cuando yo estudiaba y quería hacer ópera o quería dirigir, es más, traté de hacer una escuela de dramaturgia y ahora ya existe. Siempre es difícil, como que no, como que hay una idea de que las cosas deben ser de una forma y no tanto esta cuestión de movimiento, de innovación. Yo tuve la suerte de conocer y de estar becada en algunos lugares, y cuando trabajé en CalArts vi una escuela increíble donde todas las facultades se juntaban, donde podía hacer un trabajo con todo el mundo, y yo creo que algo así sea buenísimo para México, porque en México hay muchísimo talento. A veces hay también ideas como muy cerradas, pero creo que ha ido cambiando. O sea, creo que también hay una idea como que puede que la ópera es aburrida, o que la música clásica es aburrida, o que la ópera contemporánea no se entiende, o cosas así, y es nada más una idea, porque no, en realidad no van a escuchar esas obras. Entonces creo que también falta difusión y experimentación con eso, y bueno, a mí siempre me ha gustado ir a los lugares. Yo, por ejemplo, iba a las cárceles, iba a los parques, iba para hacer para llevar teatro, para llevar esto. También he hecho cosas de música y creo que eso también puede servir, ¿no? Gracias, María. ¿Lourdes? Sí, muchas gracias. Pues yo lo que creo es que efectivamente sí, nos hace falta interdisciplina. El hecho de participar con tu cuerpo, conocerlo de otra forma, ya te empieza a despertar la curiosidad en muchos aspectos. Y sí, el estudiante de música necesita no solamente que se le brinden herramientas, porque le podemos dar una clase en donde va a aprender determinadas cosas, pero no solamente son esas herramientas lo que necesita primero que nada es tener el interés, la curiosidad por desarrollar esas interdisciplinas, esos otros talentos, por relacionarlos con su quehacer y que no sea una cosa aislada. Y lo mismo un actor, ¿no? Cuando actúo y esta es mi voz de actuación y proyecto precioso, y a la hora que voy a cantar, entonces ya no me sale nada. Pero chiquito.
Pues no puede ser. Si tengo una voz fantástica para actuar, esa misma puede servir para cantar. Pero la cuestión es empatar las cosas, relacionarlas. Es decir, sí, que la interdisciplina no nada más sea en el proyecto que incluye diferentes expresiones, sino que el intérprete mismo aprenda a desarrollar esa interdisciplinaridad en su persona. Y yo creo que tiene que ver justamente con lo que decía María, con la educación, con el ofrecerle a las personas que no van a dedicarse a eso, simplemente que son el público, ofrecerles este fenómeno y que lo empiecen a apreciar. Yo creo que en la medida en que la sociedad en su conjunto empieza a apreciar la música contemporánea, el fenómeno escénico, ya, digamos, potenciado con elementos interdisciplinarios como los que Sergio mencionaba, que utilizó en la puesta en escena de la ópera de Julia Estrada. Todas esas cosas, eso es lo que es muy valioso, porque ya lleva a alguien a tener la curiosidad de buscar, así como ha buscado Carmina, ¿no? Toda esta búsqueda que ella cuenta, a lo que siento yo que nos remite es precisamente a una necesidad de expresión. Y esa necesidad de expresión, pues, viene a partir de que ella tiene una enorme curiosidad. Y la curiosidad es lo que siento que es lo que va a potenciar precisamente que los mismos alumnos, el mismo estudiantado empiece a requerir en las escuelas de música más. A lo mejor no es tan sencillo decir, bueno, vamos a poner una clase de tal cosa. A lo mejor son diplomados, a lo mejor el estudiantado le puede decir a la institución, es que necesitamos esto. Pues entonces la institución tendrá que fomentar que haya un diplomado para especializarse en tal o cual cosa y que sus estudiantes no solamente lleven su programa de estudios regular, sino que esté eso con la posibilidad de aumentarse hacia donde los intereses, la curiosidad y la necesidad de expresión de estos nuevos intérpretes, pues arrastren la educación, ¿no? Gracias, Lourdes. ¿Carmina? Yo concuerdo que hay una cantidad de talento increíble en México. Lo que yo siento que falta mucho son recursos. Recursos, esto no solo educativos en cuanto a la concepción de programas que realmente sean colaborativos interdisciplinarios, porque si no estamos hablando de multimedia, es decir, ¿qué significa también eso de la colaboración? Me acuerdo que y ahorita la voy a regar en nombres porque soy muy mala con eso, en Tlatelolco había un centro cultural que me parece increíble, me parece que duró 2 años, en donde eran clases de folclore, pero de clases de improvisación, clases de animación, era una cosa increíble y que era abierto a todo público, es decir, había niños, había abogados, había de todo. Entonces, de esa forma integral de la que hemos estado hablando, era un proyecto cultural, a mí se me hacía increíble, ¿no? Se me hacían bien suertudos los chavos que iban a estudiar ahí, y de repente se acabaron los recursos, se dedicaron a hacer más bien coros, y eso es lo que falta, ese espacio donde, de una manera sustentable para tanto como maestros y que sea accesible para los alumnos, se conforme ese tipo de espacios, no solo educativos, pero también para presentar el trabajo. Porque en la escena lo que yo me he dado cuenta es que van pasando los años y yo veo a la chamacada más muy activa, muy activa. O sea, antes yo no conocía, no había tantos cantantes que estuvieran interesados en la música contemporánea o en cosas experimentales, y poco a poco yo veo que se acercan, que salen en la música en la escena así tal de improvisación, de electrónica, también hay mucha energía, hay mucho talento, hay mucha inteligencia, pero lo que se faltan son recursos y espacios concretos y proyectos integrales concretos para generar estos espacios y crear nuevo conocimiento, nuevas formas de aproximarse al arte. Gracias, Carmina. No sé si tenemos tiempo o ya no tenemos tiempo para preguntas. ¿Hay preguntas? ¿No? Pues
Pues entonces le agradezco muchísimo a Carmina, a Lourdes, a María y a Sergio por esta maravillosa conversación y a ustedes por haber estado con nosotros. Muchas gracias.
Pues tenemos que despedirnos finalmente. Ha sido un coloquio fantástico. Hemos escuchado a muchos artistas, muchas intérpretes hablando de sus prácticas, de sus ideas, de sus estéticas, de sus proyectos de educación, de muchos temas que son fantásticos y que podrán seguirse, estudiarse, podrán incluso hacer debates en torno a esas ideas que han surgido del coloquio de modo muy interesante. Hemos llegado al final y no nos queda más que hacer la clausura formal de este evento que realizamos gracias al apoyo de los proyectos PADID 2021. Para hacer esta clausura nos acompañan la maestra Ángeles Castro, directora del Centro Nacional de las Artes, la maestra Dina Komisarenko, coordinadora de los centros de investigación, y el maestro Víctor Barrera, director del CENIDIM. Voy a ceder la palabra en primer lugar a la doctora Dina Komisarenko. Muchísimas gracias por la invitación para estar aquí. Yo vengo en lugar de la arquitecta Mónica Hernández, de la Subdirección General de Educación e Investigación Artística. Ella les manda un saludo muy afectuoso. Lamenta muchísimo no haber podido estar aquí en la clausura, pero bueno, felizmente me tocó a mí poder escuchar, aunque sea un ratito, de este coloquio, que creo que fue riquísimo. Yo quiero felicitar mucho al comité organizador, al doctor Víctor Barrera. Creo que fue una propuesta realmente muy original el concentrarnos por fin en los intérpretes más que en los compositores, que es lo que se hace siempre. Y como investigadora creo que realmente esto sí abre líneas nuevas, abre un montón de campos, de posibilidades enormes, así que bueno, esperamos que llegamos a la clausura el día de hoy, pero que sigan muchísimos otros coloquios, muchísimos otros proyectos, y pues aquí estamos para apoyarlos en todo lo que sea necesario y esté a nuestro alcance. Muchísimas gracias, muchas felicidades a todos los ponentes, muchas gracias a todos los asistentes, tanto presenciales como virtuales. Yo también me asomé un ratito en lo que podía y bueno, ahora queda eso grabado, entonces vamos a poder también seguir disfrutando y completando lo que no hemos podido ver y sacando más ideas de ahí. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Y bueno, aprovecho que lo tengo aquí al doctor Víctor, con el que estoy trabajando desde hace un tiempito, y la verdad es que me siento muy contenta, muy honrada, muy orgullosa de trabajar con el CENIDIM y con todos los centros de investigación. Muchísimas felicidades, Víctor. Muchísimas gracias. Voy a ceder la palabra entonces ahora a la maestra Ángeles Castro. Debo decir que hemos sido recibidos en este espacio fantástico del Aula Magna. Los proyectos PADID son un proyecto del Centro Nacional de las Artes. Y pues quiero decir que ha sido una experiencia fantástica la posibilidad de producir aquí en esta sala con un equipo fantástico de personas, de colegas del área técnica, de Canal 23, de la coordinación de la sala, realmente fantástico. Les agradecemos mucho. Muchísimas gracias, maestra. Al contrario, creo que es, y espero no equivocarme, yo sé que ha sido una semana muy intensa, pero creo que es un placer poder colaborar con todos y con ustedes, y este proyecto en particular, pues la verdad es que me congratulo muchísimo y celebro que los jurados del PADID, que es el programa de apoyo a la docencia, la investigación y la difusión de las artes, que desde hace mucho, casi desde su origen, ¿no? Dos años después, creo que de que se inauguró el Centro Nacional de las Artes, apareció este programa para convocar precisamente a maestros, a investigadores, a artistas, a que pudieran tener un apoyo. En esta ocasión, en el 2021, fue gracias también al proyecto Chapultepec que pudimos apoyar muchísimos proyectos. Entonces, creo que lo hicieron muy bien, que qué bueno, y los felicito al CENIDIM, a Víctor, a ti, Jaime, Luis Jaime,
porque creo que fue un proyecto que digamos, ahora que se concretó en esta semana tan intensa, pues precisamente ha sido una semana de un aprendizaje intenso, de conocer desde el punto de vista de los intérpretes, cómo se acercan a la música contemporánea, y además han sido clases de historia también todo el tiempo, digamos, ha habido muchísimo. Felicidades a ambos. Para el CENART digamos, cuando digo para el CENART, tomo una voz que probablemente no me corresponde del todo, porque para mí el CENART son ustedes, son los otros centros de investigación, son todas las escuelas que están ubicadas acá. Entonces, pues sigamos caminando juntos. Gracias al personal del aula magna, gracias a todo el personal de educación a distancia que ha estado aquí al pie del cañón. Gracias, Fabiola, por estar acá también al pie del cañón. Muchísimas gracias. Pues somos la misma casa. Sigamos haciendo cosas juntos. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por ese apoyo que realmente se verificó de un modo extraordinario. Hemos estado felices estos días, de manera muy creativa, muy apoyados, sintiéndonos muy arropados por este gran equipo. Pues démosles un aplauso, ¿no? Yo diría que sí. Otra cosa que me parecería muy importante destacar es el equipo de trabajo que hizo posible que llegáramos a este punto, que es un consejo de programación que trabajó arduamente, que está presidido por el maestro Víctor Barrera y del que forman parte el maestro Michel Hernández, la maestra Ana Lara, la maestra Mavi Muñoz, y nuestros colegas, el pianista Raúl Herrera y René Solís, un gran editor, director del portal de Música en México, que es un pionero en la divulgación de la música mexicana por estos medios. El trabajo que se hizo fue realmente muy intenso para equilibrar muchas cosas que ya al realizarse el coloquio funcionaron bien porque estaban bien pensadas, digamos. Hubo un énfasis en pensar equilibrios de género, equilibrios de generaciones, de estéticas, de instrumentos, equilibrio entre invitados o invitadas que queríamos que hablaran de ideas, de estéticas, de filosofías del instrumento, y otros que queríamos recuperar historias del pasado que hay muchas muy valiosas. Nos llevamos del coloquio una agenda fantástica de resultados y la certeza que ha sido una constatación muy feliz de que este tema, esta puerta que hemos abierto, es una puerta, nos lleva a mundos muy, muy ricos, como dice Dina, de nuevas líneas de investigación que se abren de manera muy clara y que tendremos ahora que explorar. Bueno, pues le voy a pedir ahora al maestro Víctor Barrera si tiene la gentileza de hacer la clausura formal de él. Muchas gracias, querido Luis Jaime. Pues sorpresas te da la vida, como dicen, ¿no? Un coloquio, como señalaba Dina, ¿no? Siempre se piensa en los compositores, ahora desde la mirada de los intérpretes, pero, oh sorpresa, surge la apremiante necesidad de integrar a la educación, surge la relevancia, la importancia de replantear lo que es la educación en términos de que haya una articulación entre la composición, entre la interpretación y los procesos de aprendizaje que generen de alguna manera experiencias sustantivas que favorezcan a los retos de cara a la realidad actual. Yo pensaba un poco, escuchando todas las conversaciones tan interesantes, por ejemplo, lo que ocurría en la época de Vivaldi, ¿no? Vivaldi era un compositor que escribía música contemporánea en su momento, pero también era un educador fundamental y estaba articulada la composición con las necesidades educativas
y los estudiantes de aquel momento estaban sumados dentro de una visión global, ¿no? Que es algo que me parece que podemos recuperar y que se ha visto a lo largo de estos días la importancia, ¿no? Y bueno, pues yo quisiera agradecer pues a las autoridades que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Muchas gracias. A ti, querido Luis Jaime, como coordinador de este estupendo coloquio, verdaderamente mi más profundo reconocimiento de todo el trabajo que se ha hecho al respecto. A todas y todos los intérpretes que generosamente han participado durante estos días, a las y los miembros del Consejo de Programación del coloquio, a las y los moderadores invitados, al equipo del CENIDIM que colaboró para la realización del coloquio, al CENART, por supuesto. Querida Ángeles, muchísimas gracias por todo el apoyo, igual al equipo PADID, muchísimas gracias por todo el apoyo a lo largo de todo el tiempo para que esto fuera posible. Asimismo, muchas gracias a todo el público que nos ha acompañado a lo largo de todos estos días, que ha sido fundamental, y bueno, pues a todos muchas gracias. La música y sus intérpretes han fascinado a las audiencias a lo largo de la historia humana. Desde aquellos remotos músicos inmortalizados por el arte paleolítico hasta los artistas de vanguardia, cual embajadores de los más diversos lenguajes han sido la voz en el desierto, tanto en las horas bajas y los momentos oscuros, como en las festividades y la alegría. Ya fuera que la música se escuchara en las entrañas de las cuevas de Altamira en España hace unos 45,000 años, o en las cómodas butacas de una moderna sala de conciertos situada en Berlín, Londres o la Ciudad de México, cuando un artista invoca el sonido, el tiempo se detiene y surge el milagro. Sin embargo, detrás del milagro sonoro, invocado por el arte musical, existe otro milagro exquisitamente sofisticado, del que poco sabemos, ya que el acto de interpretar música involucra intrincadas redes motoras y multisensoriales. La interpretación musical es una de las experiencias emocionales, sensoriales, motrices y cognitivas más profundas a las que puede acceder un ser humano, que implica escuchar, mirar, recordar, sentir, además de coordinar de manera compleja y no pocas veces extremadamente los movimientos. Lo anterior, a la par de evocar un complejo y vasto universo emocional, con el poder de propiciar en las audiencias cambios en la frecuencia cardíaca, la respiración, presión arterial, la conductividad y temperatura de la piel, la tensión muscular y las respuestas bioquímicas, sin dejar de considerar las reacciones corporales abrumadoras como las lágrimas e incluso los escalofríos. Con lo que podemos decir que un gran número de regiones cerebrales, corticales y subcorticales, están involucradas en el acto de la interpretación musical. La importancia de este coloquio ha sido enorme, por muchas razones, de las que destacaría particularmente el hecho de que a lo largo de la historia humana, la interpretación musical se ha considerado una potente forma de comunicación. La naturaleza de qué y cómo se comunica ha sido objeto de fascinantes investigaciones y de profundas reflexiones en campos tan diversos como la filosofía, la religión, las artes y las ciencias. Gran parte del poder de la interpretación en la música parece provenir de que conectan de formas directas y específicas con las audiencias a través del pensamiento, las emociones y los sentimientos. Solo basta imaginar a las aproximadamente 100,000 millones de neuronas, cada una con hasta 10,000 conexiones, neuronas que dialogan incesantemente en nuestros cerebros, cuyas conversaciones nos recuerdan las infinitas posibilidades para pensar, percibir e interpretar una obra musical. Reza el refrán
que cada cabeza es un mundo, por lo que con certeza podemos afirmar que cuando un ser humano muere, muere todo un universo. Hoy les invito a continuar el diálogo, el acercamiento y las reflexiones compartidas durante este coloquio. Les recuerdo que el CENIDIM es su casa, un espacio plural en el que están las puertas abiertas y desde donde continuaremos favoreciendo la colaboración, el contacto, la comunicación, la actividad académica y creativa con y entre investigadores, intérpretes, creadores, docentes, estudiantes y la sociedad. Muy bien, siendo las 15:43, declaro formalmente clausurado el coloquio La música contemporánea vista por sus intérpretes. Muchas gracias. Gobierno de México.